La película comienza con una joven novia cantando una tierna y melódica canción sobre desear, esperar y rezar por encontrar el amor verdadero. Conocemos a Jules, una crítica gastronómica exitosa, sarcástica e independiente que vive en Nueva York. Una noche, mientras está con su amigo gay George, recibe un mensaje en la contestadora de su mejor amigo Michael. Jules le confiesa a George que años atrás tuvieron una breve pero muy apasionada relación. Aunque terminaron siendo solo mejores amigos, hicieron un pacto. Si al cumplir 28 años seguían solteros, se casarían entre ellos. Ahora Jules está por cumplir 28 y llena de ilusión, cree que Michael la llamó precisamente por eso. Sin embargo, cuando lo llama emocionada, Michael le da una noticia que la deja en shock total. Se va a casar en solo 4 días, con una chica que conoció hace muy poco tiempo. Devastada, Jules decide viajar inmediatamente a Chicago para intentar recuperar al hombre que considera suyo. En el aeropuerto la esperan Michael y su prometida Kim, una chica de apenas 20 años, dulce, tímida, inocente y proveniente de una familia muy adinerada. Para sorpresa y horror de Jules, Kim le pide que sea su madrina de honor. Jules, fingiendo alegría, acepta, con la firme intención de sabotear la boda y quedarse con Michael. A lo largo de los preparativos, queda claro que Jules y Michael tienen una química increíble. Comparten bromas, recuerdos y una complicidad que Kim simplemente no puede igualar. La tensión llega a su punto máximo durante una noche de karaoke. Kim, nerviosa y casi al borde de las lágrimas, es obligada a cantar frente a todos. Aunque empieza muy mal, termina ganándose el aplauso del público. Después de esa noche, Jules aprovecha cada oportunidad para sembrar dudas en la pareja. Le dice a Kim que a Michael no le gusta su trabajo y a Michael que Kim no valora su carrera. La situación se complica aún más cuando llega George, el amigo gay de Jules. Él la confronta sin piedad y le pregunta si realmente ama a Michael o solo quiere ganar y destruir la relación. Jules, por primera vez, admite cuánto lo ama. Michael le entrega el anillo de compromiso a Jules para que lo cuide. Y en un intento de confesarle sus sentimientos, Jules termina mintiéndole y diciéndole que George es su prometido. Durante el ensayo de la boda, George se roba absolutamente la escena interpretando de forma magistral a Say a Little Prayer, una de las secuencias más icónicas y divertidas de la película. Pero Jules no se detiene. En un acto desesperado, entra a la oficina del padre de Kim y escribe un mail falso para que lo despidan a Michael de su trabajo. Aunque al principio se arrepiente y decide no enviarlo, el mensaje termina llegando de todas formas. Michael, furioso, llama a Kim y cancela la boda. Jules cree que finalmente ha ganado, y Michael le pide el anillo y ella no puede sacárselo del dedo. En un momento cargado de tensión, Michael se lo quita con la boca. Al día siguiente, Jules descubre que Kim no le informó a nadie que la boda se había cancelado. En un último y desesperado intento, Jules le confiesa a Michael que está enamorada de él, que siempre lo ha querido y que quiere casarse con él. Luego lo besa apasionadamente, pero Kim lo presencia todo y Michael sale corriendo detrás de Kim. Jules los persigue y termina robando un camión. Luego, en una terminal de autobuses, Michael le explica que Kim es la mujer que ama. Jules, destrozada, confiesa que fue ella quien envió el mail desde la oficina del padre de Kim y termina ayudándolo a encontrarla. En un baño, Kim confronta a Jules con dolor y rabia. Todas las mujeres presentes terminan apoyando a Kim. Jules, finalmente sincera, admite que intentó robarle el novio, pero reconoce que Michael realmente ama a Kim. Las dos terminan abrazándose entre lágrimas mientras las demás aplauden. Finalmente, Michael y Kim se casan. Jules cumple su rol como madrina de honor.
En el banquete da un discurso emotivo y generoso. Cuenta que soñó que alguien intentaba separarlos, pero que despertó y se dio cuenta de que su mejor amigo había encontrado a la mujer perfecta. Les dedica una canción y los mira bailar. Al final de la noche, Michael se despide de Jules con un abrazo lleno de cariño. Mientras los recién casados se van, Jules se queda sola, hasta que aparece George para sacarla a bailar y recordarle que la vida sigue.